El metamorfismo. El metamorfismo es el conjunto de reacciones en estado sólido que afectan a una roca sometida a unas condiciones de presión y temperatura diferente a las de su origen. Cuando el cambio tiene lugar en las condiciones de composición, entrada de fluidos, recibe el nombre de metasomatismo. ¿Qué factores influyen en el metamorfismo? En el metamorfismo se produce el cambio en una o varias de las condiciones de origen de las rocas: presión, temperatura o composición. 1. Presión. La presión aumenta de forma gradual con la profundidad, debido al peso de la columna de rocas que se sitúa en la parte superior. El enterramiento y los movimientos tectónicos, colisión continental, zonas de subducción, pueden hacer variar la presión a la que está sometida una roca. 2. Temperatura. La temperatura también aumenta con la profundidad, gradiente geotérmico, pero puede verse afectada por otros procesos, como la existencia de zonas del manto más calientes, zonas de dorsal, puntos calientes, o el ascenso de magmas. El conocimiento de los intervalos de presión y temperatura en los que se producen estas reacciones ha permitido establecer las facies metamórficas, conjunto de rocas metamórficas recristalizadas en un mismo intervalo de presión y temperatura. Las facies metamórficas se pueden agrupar en 1. Facies de alta presión, aumento de la presión manteniendo bajas temperaturas. Características de zonas de colisión continental reciente, o del prisma de acreción en las zonas de subducción. Facies de esquistos azules y eclogistas. 2. Facies de alta temperatura, aumento de la temperatura y manteniendo bajas presiones. Características de las zonas próximas a una intrusión plutónica, metamorfismo de contacto. Facies de corneanas, epidóticas, hornbléndicas piroxénicas, y sanidínicas, según aumentamos la temperatura. 3. Facies intermedias, aumento simultáneo de presión y temperatura. Características del metamorfismo regional. Facies de zeolitas, renita, pumpellita, esquistos verdes, anfibolitas y granulitas. El aumento de temperatura y presión puede dar lugar a la fusión de la roca, bien parcialmente, produciendo un bandeado, o de forma total. Cuando esto último sucede se dice que se ha producido anatexia. Otro factor que influye en los procesos metamórficos es la composición. Por lo general, se acepta que el metamorfismo es un proceso isoquímico, no hay introducción de componentes externos a la roca, y se produce por cambios de presión y temperatura. Pero en determinadas situaciones, el metamorfismo se produce por la introducción de componentes extraños a la roca, metamorfismo aloquímico o metasomatismo. En las últimas fases de la consolidación magmática, se produce la emisión de fluidos, con una composición rica en volátiles que pueden reaccionar con la roca encajante. Este fenómeno también se produce por la circulación de aguas subterráneas en las proximidades de un magma. Las reacciones metamórficas. Las reacciones en el metamorfismo, cuando se producen por cambios en presión y temperatura, se pueden considerar como un sistema cerrado. Los elementos que intervienen son componentes ya existentes en la roca. Estas reacciones quedan registradas en los minerales de la roca y nos indican las condiciones en que ha tenido lugar el metamorfismo. 1. Reacciones en estado sólido. Al desestabilizarse un mineral y reorganizarse su estructura, salen componentes que tienden a ingresar en minerales en formación por difusión en estado sólido. Un ejemplo que nos marca el paso a un metamorfismo de alta presión es la transformación de la albita en jadeita y cuarzo. Un caso especial de reacciones en estado sólido son las transformaciones polimorfas en las que solo se produce un cambio estructural en el mineral sin cambio de composición. El ejemplo típico es el triplete de minerales formado por la andalusita, la sillimanita y la distena, o cianita, de composición los 3-2-CO5. La andalusita es la forma cristalizada a alta temperatura y baja presión, la distena, a alta presión y baja temperatura, y la sillimanita, a alta presión y temperatura. 2. Reacciones con el agua intergranular. Son reacciones que tienen lugar entre los minerales y una fase fluida. Ciertas reacciones liberan el agua estructural contenida en algunos minerales.
Este agua con iones disueltos va a acelerar ciertas reacciones. Se producen más rápido que por difusión en estado sólido. Un ejemplo de estas reacciones son las reacciones de sustitución. ¿Qué tipos de metamorfismo existen? 1. Metamorfismo regional, característico de las zonas orogénicas, ya sean de subducción o de colisión continental, afecta a grandes áreas de la corteza. Las rocas de metamorfismo regional presentan diferentes tipos de texturas laminadas, pizarrosidad, esquistosidad, bandeado, orientadas de forma perpendicular a la presión. 2. Metamorfismo de contacto. Es un metamorfismo de alta temperatura, que se produce en las rocas encajantes de un magma. En estas rocas, se produce una aureola de metamorfismo, más intenso cuanta mayor es la proximidad al magma. 3. Metamorfismo de impacto. Se produce en zonas donde se ha producido un choque de meteoritos. Se producen temperaturas y presiones muy elevadas en breves momentos. El resultado es un vidrio muy brechificado, en el que pueden aparecer minerales poco comunes. 4. Metamorfismo dinámico. En zonas de falla se produce en niveles superiores la trituración mecánica de las rocas en contacto, produciéndose una roca característica, denominada brecha de falla. En niveles inferiores, aumenta la temperatura y la circulación de fluidos, y con ellos la recristalización. Se originan unas rocas foliadas denominadas milonitas. 5. Metasomatismo. Es un metamorfismo no isoquímico. Cambia la composición de la roca. Se produce por la circulación de fluidos hidrotermales en las proximidades de un magma. Se producen intercambios de iones entre la roca y el fluido, generando nuevos minerales. Un tipo especial es el metamorfismo de fondo oceánico. ¿Cómo se relaciona el metamorfismo con la tectónica global? El metamorfismo producido en relación con la tectónica global va a ser diferente según el tipo de límite donde se produzca. 1. Zonas de subducción. Se van a generar dos cinturones metamórficos, uno en facies de alta presión, más próximo a la fosa, en el prisma de acreción de la placa que no subduce, y otro en facies alta temperatura por metamorfismo de contacto, alrededor de los magmas generados por la fusión de la placa que subduce. 2. Zonas de colisión continental. El metamorfismo regional de estas zonas presenta una gran complejidad, puesto que puede mostrar características heredadas del periodo de subducción. Debido al proceso de colisión, en un primer momento se produce un metamorfismo de alta presión debido al apilamiento de grandes escamas tectónicas. Con posterioridad, comienza a producirse un aumento de la temperatura, variando las condiciones del metamorfismo, que puede llegar a borrar las huellas de los anteriores. 3. Zonas de dorsal. Metamorfismo de fondo oceánico. En las zonas próximas a la dorsal, la circulación de agua procedente del magma, y del agua de mar infiltrada en las grietas y calentada por este, producen un metamorfismo muy característico en las rocas de los fondos oceánicos. 4. Zonas de falla transformante. El metamorfismo en estas zonas generalmente se corresponde con el de tipo dinámico. Tipos de rocas metamórficas. La roca original anterior al metamorfismo, protolito, va a condicionar el tipo de roca que se va a generar. 1. Procedentes de rocas sedimentarias, metapelitas. Proceden del metamorfismo de rocas arcillosas. Se caracterizan por poseer texturas orientadas, pizarrosidad, esquistosidad, bandeada. Según va aumentando el grado de metamorfismo, forman una serie, pizarras, esquistos, gneises, estrictamente paragneises para diferenciarlos de los de origen ígneo. Cuarcitas. Proceden del metamorfismo de areniscas silíceas. Mármoles. Proceden del metamorfismo de rocas calizas. Se presentan muy recristalizadas, pero aún así, se pueden conservar fósiles. 2. Procedentes de rocas magmáticas, ortogneises. Proceden del metamorfismo de una ígnea ácida, de composición granítica, son muy difíciles de diferenciar de los que proceden de una arcilla. Metabasitas. Proceden del metamorfismo de rocas ígneas básicas, de composición basáltica, y ultrabásicas. Las más características son las anfibolitas, eclogistas, y las granulitas.
Yacimientos minerales asociados. Los principales yacimientos minerales de origen metamórfico son los producidos por metasomatismo en rocas calizas y se les denomina yacimientos de tipo skarn. Son abundantes las concentraciones de silicatos cálcicos. Gracias.